tal? Como siempre, un gusto saludar a las audiencias. Gracias por acompañarnos a este resumen del Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica. A continuación vamos con el foro 22A, pueblos indígenas, usuarios y electricidad, que se discute en la Cámara de Diputados. Indiscutiblemente, pues hay que incorporar todas las aristas involucradas en este tema. Vamos a verlo. Tenemos los únicos dos sistemas que no están interconectados a la red del Sistema Eléctrico Nacional, pero tampoco están conectados entre sí. Podemos ver en la pantalla que el consumo de electricidad y la capacidad instalada se centra principalmente en el municipio de La Paz, con 2 centrales de generación de la Comisión Federal de Electricidad, y en el municipio de Comundú, donde se tiene otra de las centrales de generación de electricidad. Entonces, los sistemas aislados deben de ser incluidos en esta reforma porque tiene usuarios con necesidades particulares. La siguiente diapositiva. Dentro de las actividades económicas de Baja California Sur se encuentran las actividades que se desarrollan en zonas costeras y una fuerte vocación turística. Esto ha ampliado la brecha de desigualdad entre sus habitantes y los mismos usuarios. Por un lado, las zonas costeras se están desarrollando con una vocación turística. Esta vocación turística se ha desarrollado también en comunidades rurales, no solamente en zonas urbanas. En estas comunidades rurales, los desarrollos turísticos cuentan con electricidad que es proveída a partir de sistemas fotovoltaicos aislados. Pero por otro lado, la población local se ha quedado excluida de este servicio eléctrico porque no están interconectados a la red de Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ¿cuál es el panorama que vemos en las zonas costeras de Baja California Sur? Vemos desarrollos turísticos que llegan y proveen su propia electricidad, y por otro lado vemos a personas locales que siguen sin contar con este servicio que es un derecho universal. La siguiente diapositiva, por favor. ¿De cuántas comunidades estoy hablando en Baja California Sur que están fuera de la red eléctrica de Baja California? Son 63 comunidades y ascienden a una población de 4,411 personas al día. Principalmente vemos que las comunidades en donde esto se representa son principalmente La Paz, el municipio de Comundú y el municipio de Mulegé. Es donde se encuentran principalmente los usuarios o las personas que no están conectadas a la red eléctrica y que no se ha podido otorgar el servicio al que todos tenemos derecho. La siguiente diapositiva. Este día quiero hablarles del caso de San Juanico. ¿Por qué el caso de San Juanico? Es un pueblo costero que se encuentra en el municipio de Mulegé y que solamente cuenta con 5 horas al día de electricidad. En algunos otros días pasan temporadas en donde no pueden tener electricidad. ¿Esto por qué? En 1999 se instaló una central híbrida. Es una combinación, como ustedes lo pueden ver en la imagen, de un sistema eólico y fotovoltaico complementado con una planta de diésel. Esta planta fue instalada en la comunidad, se asignó a una persona para que le estuviera dando mantenimiento y dejó de funcionar. La planta cayó en desuso y abandono y solamente ahora se provee electricidad con esta planta de diésel. ¿De dónde sale el dinero para el diésel? Tiene que ser subsidiado por el gobierno del estado de Baja California Sur y con esto tienen 5 horas al día de electricidad. Las actividades en exteriores se detienen al esconderse el sol. Las actividades productivas también se detienen. Pero por otro lado existen estos alojamientos turísticos que no les falta la electricidad
y que pueden estar 24 horas desempeñando actividades. ¿Qué se necesita en San Juanico para poderlo conectar a la red? Una inversión de 67.4 millones de pesos para llevar electricidad a la comunidad. La gente de la comunidad ha entregado oficios a diversas administraciones, incluyendo las visitas que ha tenido el presidente de la República, tratando de ser escuchados. En el último oficio, la Comisión Federal de Electricidad responde que no cuenta con recursos para hacer esta inversión en la comunidad, que integra aproximadamente 1,000 habitantes. Y a lo largo de 16 años hemos venido luchando a fin de alcanzar un acuerdo con una empresa española que tiene negocios en 65 países y que puso un parque eólico en nuestro territorio. Nos referimos a la empresa Acciona, que se niega a pagar el usufructo de nuestras tierras para la generación de energía eléctrica a través del viento, como lo reciben los demás propietarios de parcelas que colindan con las nuestras, a pesar de que tenemos las mismas condiciones de afectación y ubicación en el Parque Eólico Eurus. Para su conocimiento, me permitiré informarles cómo se originó nuestro problema. La Venta es una población de origen zapoteca que pertenece al municipio de Juchitán, ubicado en el istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca. La propiedad de la tierra que tenemos está dentro del régimen ejidal. En el año 2006 llegó a nuestro ejido la empresa Maderas y Grano de la Laguna. Esa empresa empezó a hablar de una asociación con las comunidades campesinas sin que dijera con claridad de qué se trataba. Difundió información parcial, ambigua, sin decir con claridad que pretendía meter aerogeneradores en nuestras tierras. Tampoco dijo cuántos pretendía instalar ni de qué capacidad. Únicamente nos decía a los ejidatarios que quería alquilar nuestras tierras. Posteriormente nos enteramos que se trataba de la instalación de un parque eólico por parte de la empresa Acciona. La empresa inició la contratación de 2,600 hectáreas en el ejido para la construcción de su parque eólico llamado Eurus, con una capacidad de 250.5 megawatts, iniciando su operación en el 2009. Actualmente cuenta con 167 aerogeneradores que producen energía eléctrica no para el consumo doméstico, sino para cubrir el 25% de las necesidades energéticas de las plantas cementeras de la empresa Cemex. Como es sabido, este tipo de proyectos se han ejecutado en nuestra región del istmo de Tehuantepec debido a las características de los terrenos y a los constantes vientos que predominan. En aquellos años no contábamos con asesoría jurídica para la firma de un contrato de usufructo parcelario. A simple vista apreciábamos que las cláusulas estaban a favor de la empresa. Por ejemplo, su vigencia era de 30 años a partir de la operación del parque, sin contemplar revisiones periódicas por ambas partes. Tampoco establecía una fianza o garantía en caso de incumplimiento del contrato o por impacto ambiental. El pago ofrecido por la empresa al ejido representaba apenas el 1% de la producción y venta de energía eléctrica, muy por debajo del 6% que tiene que dar en otros países donde generan el mismo tipo de energía. Era muy claro que la empresa buscaba de forma abusiva sacar las máximas ganancias posibles a costa de un pago irrisorio para nosotros. Ante este escenario adverso, un grupo de ejidatarios con parcelas que se encuentran dentro del polígono del parque eólico, como observan en la proyección, por la desinformación que generó la empresa y por no convenir a nuestros intereses, nos abstuvimos de firmar el contrato bajo esas condiciones, exigiendo en todo caso
mejores contraprestaciones económicas. Ante la resistencia que iniciamos, la empresa ofreció un incremento del 50%. Es decir, su oferta consistió en dar un pago de 6,000 pesos anuales por hectárea en las parcelas ubicadas dentro del parque eólico, correspondiente a lo que llamamos derecho de paso de viento. Además, ofreció pagar 10 pesos anuales por metro cuadrado, correspondiente a la afectación por construcción de caminos. Y finalmente ofreció pagar 15 pesos anuales por metro cuadrado, correspondiente a la afectación por la base y plataforma de los aerogeneradores. Debido a la corrupción que imperaba en nuestro país en aquellos años, la citada empresa, en complicidad con la Procuraduría Agraria, se concentró en convencer a la mayoría de los campesinos. Nunca tuvimos asesoría legal por parte de alguna institución del gobierno. El visitador de la Procuraduría Agraria, que condujo todo el proceso y que debiera haber defendido a los campesinos, se puso al lado de la empresa y de hecho actualmente trabaja para ella. Ese fue su premio por convencer a los ejidatarios. Es muy importante decir que como asociación no tenemos ninguna posición política y que nuestro trabajo es llevar el sol a las personas para que ejerzan con libertad su derecho a resolver y manejar sus necesidades energéticas. En la iniciativa y en toda la discusión pública a partir de ella, se ha hablado muy poco de generación distribuida. De hecho, no se ha tocado en los 21 foros que nos preceden hoy en este Parlamento abierto. Y no se ha dicho cuáles son las políticas públicas que se planean para su instalación y operación. Se le ha mencionado, pero solo como paneles en los techos de casas y en el sector agropecuario. Atendiendo el tema de este foro, y dado que el apartado de transición energética de la iniciativa menciona la generación distribuida como uno de los instrumentos a promover para llevarla a cabo, vemos necesario definirla con claridad. La generación distribuida es la generación de energía eléctrica a pequeña escala, menos de 500 kilowatts, ubicada en el centro de carga con la opción de interactuar con la red eléctrica y puede aplicarse a centros de carga residenciales, comerciales e industriales. Es muy necesaria para suministrar electricidad, por cierto, a las comunidades alejadas de la red, entre las que se cuentan también muchos pueblos indígenas. Para el Sistema Eléctrico Nacional existen múltiples ventajas de la generación distribuida. Una relevante es que reduce las pérdidas de energía del sistema. En México se pierde en torno al 15% de la energía que se transmite en la red. Aunque en algunos casos la generación distribuida puede representar retos técnicos para la CFE, también le ayuda a resolver muchos más problemas. Por ejemplo, le permite aplazar inversiones, mejorar la confiabilidad y seguridad de la red, reforzar las redes de transmisión y distribución, diversificar la matriz energética, tener más holgura en sus pronósticos y en el balance de la carga y la generación. Para los usuarios de generación distribuida, les permite consumir energía limpia, ahorrar en su consumo eléctrico y en el caso de los negocios los hace más eficientes. Aun cuando la generación distribuida ha crecido mucho y constantemente, estamos muy por debajo de nuestras posibilidades como país. Estamos alrededor del 2.45% de la capacidad de las redes de distribución para generación distribuida. Esta escala de generación es una alternativa tecnológica viable para contribuir y satisfacer la demanda de electricidad e impulsar el desarrollo de energías renovables de manera eficiente, con menores efectos para el Sistema Eléctrico Nacional y democrática, pues también se traduce en empleo, en ahorro para el usuario y es una forma en la que los ciudadanos ejercen sus derechos. Por todo esto, y tal como se expresa en el Plan Nacional de Desarrollo, la generación distribuida debe ser impulsada. Estamos de acuerdo en que sea de manera ordenada,
sin desatender la confiabilidad del sistema y regulando la calidad de los componentes y de la instalación. La reforma implementada en 2013 tiene áreas de oportunidad, sin duda, y se puede trabajar de manera conjunta en pro de un abasto suficiente y confiable de energía, pero creemos que no se requiere un cambio constitucional para lograrlo. Vamos a un corte, pero continúe en sintonía de este resumen del Foro 22A del Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados. Estamos de vuelta aquí en el resumen del Foro de Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica que se discute en la Cámara de Diputados. Porque lo que nosotros necesitamos como pueblos originarios, también como campesinos, campesinas, es que pues nos den una tarifa preferencial, un servicio de calidad, la condonación de adeudo, la renacionalización de la industria eléctrica y el litio, que la energía eléctrica es un derecho de todos los ciudadanos y sobre todo pues para nosotros de los pueblos originarios, porque somos quienes más hemos sufrido los atropellos, que pagamos los altos costos de esta energía eléctrica. Chiapas es un estado con mayor riqueza hidroeléctrica. Mencionaba que pues ahí cerca de mi municipio está la presa Chicoacén, la de Malpaso, Peñitas, donde se genera una gran cantidad de energía eléctrica. Sin embargo, nosotros sufrimos de este beneficio. Por ejemplo, en mi municipio, con una llovizna, con un poco de viento, nos quedamos sin energía eléctrica. Y eso no es posible porque Chiapas tiene una gran riqueza en generar energía eléctrica. Entonces, por lo tanto, pues pedimos a que se apruebe esta iniciativa del señor presidente, porque pues en el pueblo se genera la energía y es un derecho humano, como les decía. Entonces, recalco nuevamente que lo que estamos pidiendo son tarifas justas, preferenciales, servicio de calidad y la condonación para los pueblos originarios. Porque no es justo que las condonaciones se les den a Oxxo, a Walmart, a todas las empresas transnacionales, y cuando los pueblos originarios, donde pues ya como comentaban los compañeros de Oaxaca, han perdido sus tierras, no reciben ningún beneficio. De igual manera en Chiapas, donde se construyen las presas hidroeléctricas, los pueblos desaparecen. Uno de ellos es Osumacinta. Entonces el pueblo de Osumacinta viejo, como le llaman, desapareció. Pero ¿qué beneficios estamos recibiendo nosotros? Ninguna. Nos cobran muy altos costos y sobre todo pues tenemos que dejar nuestros pueblos, nuestra forma de vivir, nuestra cultura, y todo eso estamos perdiendo. Entonces yo sí pediría nuevamente a ustedes, diputados, diputadas, que pongan énfasis en esta iniciativa que pues ha enviado nuestro presidente y que pues la aprueben, pero pensando también en los pueblos muy lejanos. De verdad yo de corazón quisiera que vivieran un día en esos pueblos donde sufrimos esas carencias, ¿no? Nos quedamos una semana sin energía eléctrica, lo poco que tenemos en el refrigerador se nos echa a perder, no podemos comunicarnos. En mi municipio no tenemos comunicación a través de telefonía celular, solamente por internet satelital. Le platicaba a la diputada que me hizo la invitación que tenemos que comprar una fichita
para que nos podamos conectar, y si no es así, pues no hay manera. Entonces, aparte de que pagamos mucho por ocupar la energía eléctrica, entonces tenemos muchas carencias. Hemos formado la Coordinación Pueblos y Energía con el fin de participar en la construcción de un nuevo marco legal para el sector energético en México. Nos motiva a hacer la completa ausencia del sector social y de las comunidades organizadas en los contenidos de la reforma constitucional ahora en discusión. No es posible construir un sector energético justo, sustentable y democrático sin la participación de los pueblos, pero hemos sido dejados a un lado en esta discusión. Hemos analizado la propuesta de reforma eléctrica y proponemos una serie de modificaciones concretas para incorporar nuestros derechos colectivos al marco constitucional y establecer de este modo las bases legales para un sector energético justo, sustentable e incluyente. Antes de describir los cambios concretos que estamos planteando, compartiré 2 reflexiones de carácter general que dan sustento a nuestras propuestas. En primer lugar, el marco legal para el sector energético debe reconocer y reparar la profunda deuda que el Estado tiene con los pueblos y comunidades. El desarrollo de dicho sector, del que depende la economía en su conjunto, se ha basado en la explotación de recursos ubicados en gran medida en territorios de comunidades indígenas, campesinas y afromexicanas. Sin embargo, los beneficios se han concretado en zonas urbanas y clases dominantes, mientras los impactos han sido y siguen siendo sufridos por nuestras comunidades. Este proceso genera desigualdad, injusticia, falta de oportunidades, éxodo rural y violencia contra defensores del territorio, por tanto de empresas como de CFE. A esto se suma la contaminación del agua y del aire y el impacto creciente del cambio climático que afecta de forma especialmente grave a nuestras comunidades. Para revertir esta situación, la reforma constitucional debe incorporar este análisis, reconocer la deuda del Estado con los pueblos y comunidades e introducir los conceptos de justicia socioambiental y climática como base del desarrollo futuro del sector. Una segunda reflexión general tiene que ver con la concepción de lo público y el bien común. Estamos de acuerdo en la necesidad de quitarles privilegios a intereses privados en el sector energético e incluso pensamos que se debería ir más lejos que la actual iniciativa de reforma constitucional. Pero la iniciativa, en su redacción actual, parte de un diagnóstico incorrecto según el cual los problemas se resolverán dando más poder a CFE. Este planteamiento asume que CFE es quien mejor conoce y defiende el interés común, cuando muchos pueblos hemos vivido la violencia y criminalización por parte de CFE al defender nuestros territorios frente a sus proyectos. Esta cuestión nos preocupa en especial en relación a la transición energética. La iniciativa de reforma eléctrica, en su redacción actual, comete un grave error al establecer que CFE estará a cargo de la ejecución de la transición energética en materia de electricidad, así como de las actividades necesarias para esta. Esto es inaceptable para las fuentes de energía renovable, las cuales están dispersas e integradas en territorios vivos, defendidos por nuestros pueblos y comunidades. Por tanto, para ejecutar la transición energética, CFE tendría que tomar control sobre grandes extensiones de territorio, lo que multiplicaría e intensificaría los conflictos sociales. Esta visión centralizada y monolítica no tiene cabida en el momento histórico actual, ni es conforme con derechos colectivos reconocidos por el artículo 2 constitucional y tratados internacionales. Y así concluye este resumen de los foros abiertos de Parlamento Abierto que se discuten en la Cámara de Diputados sobre este tema de la reforma eléctrica. Estamos ya en la última recta de estas mesas que se llevaron a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, así que le invitamos a que continúe en sintonía de estos últimos foros en la Cámara de Diputados. Gracias por sintonizarnos, nos vemos hasta la próxima.